Bueno, pues como os dije, vamos a la segunda parte del tema de la comunión y continuamos, por tanto, ¿cómo utilizamos entonces el término comunión? Pues lo utilizamos para hablar de la relación espiritual, que es como lo vemos así en la Biblia. Entonces, en base a lo visto hasta ahora, en el apartado anterior, el uso del término comunión en el círculo evangélico es para indicar esa dimensión de relación de base fundamentalmente espiritual y la realidad de nuestra nueva vida en Cristo, vida plena, vida de paz, vida de gozo, vida verdadera, nos lleva a una relación fundamentalmente distinta, por tanto, a todo lo que el mundo ofrece e incluso que puede ofrecer. Esa realidad espiritual invisible se hace claramente manifiesta a través de su proyección a nuestra conducta y en nuestra experiencia diaria, que se hace manifiesta de forma externa. La relación entre los creyentes ha sido una forma de choque para los que han sido testigos de ello, ¿no? Recuerdo cómo mis amigos se sorprendían de cómo yo quedaba pues para comer o incluso en algún viaje pues en casa de creyentes de otras ciudades a los cuales yo nunca había visto, pero sin embargo quedaba con ellos y dormía en sus casas y era como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Y decían, bueno, ¿y tú comes? ¿Y tú no lo has visto nunca? ¿Y tú no los conocías de antes? Pues mira, no lo conozco, pero hemos hablado por teléfono, sé que están en tal lugar, abren las puertas de su casa o yo abro las mías y allí hay una gran relación especial, como si hubiésemos sido familia de toda la vida. Era como estar en casa de mis padres, como estar en casa de mi propia familia. Y es que realmente se trata de una familia espiritual, real, auténtica, y atraviesa la sangre, atraviesa la piel y se hace patente al final a los ojos físicos. Aunque sea algo espiritual, al final se manifiesta en lo externo, más allá incluso de los lazos de sangre. El apóstol Juan tiene algo que decir al respecto. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, como vimos en el apartado anterior, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No existe, ni puede o no debe, sería una gran hipocresía, no debe existir dicotomía o disociación entre dos realidades. Es decir, no hay una parte religiosa nosotros, que vivimos los domingos por la mañana, y una parte laica que dura de lunes a sábado durante la semana. Hay una única realidad en nuestra vida. Somos miembros de la familia de Dios y eso se muestra a todos los niveles, espiritual y material. Y por tanto hay una relación perfectamente amplia y limpia entre los creyentes. Los lazos familiares carnales se establecen mediante la sangre. Este tiene mi sangre, se dice normalmente de un hijo o de un nieto, ¿no? O de un padre o un abuelo. Pues los lazos espirituales se establecen por el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así que el Espíritu Santo es el lazo de unión, como la sangre en el cuerpo humano es el lazo que nos une y que compartimos y tenemos en común con el resto de nuestra familia, pues el Espíritu Santo es el lazo que une y que compartimos los creyentes en un mismo cuerpo espiritual y que es ese cuerpo, la familia de Dios. Lo vemos a continuación en lo siguiente, la participación de los símbolos, la mesa del Señor o el partimiento del pan y el vino. Mirad, es cierto que en frecuentes ocasiones utilizamos el término comunión para la participación del pan y del vino. No es algo que caracterice nuestra expresión, como por ejemplo en el catolicismo, si decir la comunión, pues inmediatamente pensáis o se piensa en tomar de los símbolos de la Eucaristía.
Sin embargo, en nuestro ámbito, hablar de la comunión inmediatamente nos lleva a la relación personal entre los creyentes. Pero sí es algo que, aunque no caracteriza los símbolos por antonomasia en el ámbito evangélico, sí que tiene muchísimo e íntimamente tiene mucho que ver. La comunión tiene su parte práctica, lo hemos comentado ya. Y eso también está simbolizado en la mesa del Señor que nosotros realizamos. Sencillamente por lo que hemos comentado también. Porque Dios ha buscado al hombre, ha sido, como dijimos anteriormente, fue el que dio el primer paso para buscar al hombre y restablecer una comunión con él, una unión. Mirad, religión viene de la palabra religar, volver a unir. Y el hombre se separa de Dios y Dios ha querido volver a unirlo a él. ¿Y eso cómo lo hizo? Pues lo hizo mediante la obra cruenta y redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. De modo que el simbolismo del pan y del vino, que nos hablan de ese momento de crucifixión, de la entrega del cuerpo de Cristo y el derramamiento de su sangre en la cruz, pues tiene una estrecha relación con lo que es la comunión espiritual, porque eso que hizo el Señor en la cruz fue el medio de unir nuevamente al hombre con Dios y establecer o restablecer la comunión rota. Así que la muerte de Cristo simboliza los símbolos que simbolizan la muerte de Cristo también simbolizan la comunión propiciada por dicha obra. Tenemos un pasaje que nos habla directamente de esa estrecha relación que hay en este asunto y que abarca los aspectos espirituales y físicos o materiales. Toca las dos dimensiones. Mirad, 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos, está hablando cuando se participa de los símbolos del pan y el vino. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que el apóstol está enseñando que los símbolos llevan a mucho más que un simple memorial, que no es simple, que es tremendo, ¿no? Pero es más que un memorial. Los símbolos están mostrando una realidad de vida nueva, que es la comunión en el Señor y la comunión con el Señor. Por eso, inmediatamente después, pues el apóstol dice que no tiene sentido participar de que los creyentes participan de cosas que se sacrificaban a los ídolos, porque no se puede vivir una doble vida, no tiene sentido, es incongruente, es hipócrita vivir una doble vida. Participáis de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos, de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Así que no puede haber comunión con Dios y comunión con los demonios. Es una forma de decir cómo no se puede andar en dos aguas. No se puede servir a dos señores, dijo el Señor. Y para acabar vamos a ver algo que las escrituras tocan, las cartas de Pablo tocan respecto al tema de la comunión, y es los conflictos en este ámbito de comunión y partimiento del pan. Pues se origina ese conflicto se origina cuando se toma de una forma impropia, cuando se participa de los símbolos de una forma impropia. Tomarlo indignamente, es lo que dice el pasaje. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 18 al 30, el apóstol Pablo está hablando de una circunstancia que se daba en la iglesia en Corinto. Se estaba dando la circunstancia de que los creyentes se estaban empezando a reunir y celebrar ese memorial del partimiento del pan, pero aprovechando unos porque tenían hambre y aprovechaban para saciarse comiendo el pan que allí se ofrecía, y otros para beber, y se llegaban incluso a emborrachar. Así que aquello se había convertido pues, en un
restaurante, taberna. Entonces el apóstol dice, ¿qué pasa? ¿Es que no tenéis casa donde comer? ¿Es que vais a usar esto como un lugar para echar, pues como diríamos hoy en día, ¿no? Unas copas, unas cañas y un rato de taberna? Pues el apóstol nos está enseñando que el participar de un símbolo como era la mesa del Señor no es cualquier cosa, no era algo así liviano. No se trata de un ritual que unos religiosos han inventado, sino que ha sido instituido personalmente por el Señor, como un memorial de su persona, de sí mismo, y en base a algo solemne. Es su propio sacrificio. Hacer esto en memoria de mí. ¿Y esto qué es lo que es? Pues recordar mi cuerpo partido y mi sangre derramada por vosotros. Así que el apóstol Pablo enseña que acudir a ese memorial de forma no consciente de su solemnidad y bajo unos intereses o unos impulsos diferentes a los que el Señor nos muestra, es un acto de indignidad. Y el Señor no lo va a pasar por alto. Cuando el apóstol escribió eso, fue porque se estaban dando como he mencionado, ese tipo de circunstancias tan tristes. Así que todo eso había dado lugar a problemas, a disensiones, a enfrentamientos. Y tiene su lógica. Cuando no se hacen las cosas obedeciendo al Señor y conforme a la guía del Espíritu Santo, que es el lazo de unión y de unidad entre los creyentes, al final todo se convierte en intereses carnales y dan lugar a las consecuencias propias de los frutos de la carne. ¿Y cuál es el fruto de la carne? Pues los enfrentamientos, las envidias, las faltas unos con otros, las vergüenzas, porque dice, pues algunos se avergüenzan. ¿Por qué? Pues porque son mirados con desprecio por otros, como dice, esta ha venido aquí a comer porque no tiene nada que hacer en su casa. Y el otro decía, pues mira ese que es un borracho, y todo eran críticas y murmuraciones. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo las cosas de forma carnal, de forma mundanal, y no conforme a la enseñanza de Jesucristo, al origen y al propósito de la enseñanza. Así que en ello se traduce el tomar indignamente del pan o de la copa, y hay un aviso tremendo: no quedará impune. El que así haga, dice el apóstol, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y después amplía su explicación, dice, el que tal haga, juicio come y bebe para sí. Así que se está acarreando él solito, un juicio por parte del Señor, no de las personas. Las personas no somos nadie, ni nuestro juicio vale para nada. El juicio que importa es de aquel que juzga justamente y santamente. Por tanto, el apóstol enseña a participar discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Así está escrito en el pasaje. No lo voy a leer porque es un poco extenso, pero sería bueno que lo leyese. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 en adelante. Discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Pues significa que cuando uno participe y tome del pan y tome de la copa, ponga el entendimiento, ponga la razón en qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. No es venir a tomar un cacho de pan y un buche de vino y ya está, he cumplido con mi hora religiosa hoy y se acabó. Estoy obedeciendo un mandamiento del Señor que significa o que representa a su persona con toda su obra, todo lo que Él ha hecho por mí. Lo hago porque Él lo manda y lo desea para los suyos, como memoria de Él y de su obra, y porque es un testimonio de nuestra fe, y lo hacemos para anunciar, para testificar su persona, su obra, y como dije en otra ocasión, hasta que Él venga. Es decir, anunciamos su regreso a este mundo. Eso es tomar de los símbolos discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo participar entonces? Pues en el mismo pasaje vemos como dice el apóstol Pablo que hay que participar. En el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, no juzgue uno a los demás.
pues tú no deberías hacerlo, pues tú no deberías participar, pues tú no eres quien o tú no eres digno. No, no, no. Eso no es, así no lo dice. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Yo me tengo que someter a prueba a mí mismo. Mi vida, mi conducta, mi ser entero, someterlo a prueba. Y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, participa de esa forma, participa poniéndote a prueba a ti mismo, mirando cómo eres, examinándote a ti mismo delante del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, como he leído antes, juicio come y bebe para sí. Así que en ese autoexamen somos llamados a considerar la gracia de Dios que nos fue derramada para nuestra salvación y su única y suficiente solución para nuestro pecado. Así que debemos acudir en gratitud a Él, sabiéndonos indignos de toda misericordia. Sí, el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos amó, pero no éramos dignos realmente de ella. Éramos más bien dignos de juicio por todo lo que implicaba nuestra rebeldía y nuestra condición de caídos contra Él. Pero Dios nos amó a pesar de todo. Y fuimos amados y a la vez perdonados. Y nos lleva, por tanto, a participar de esos símbolos con nuestra mente, encajando todo ese proceso que tanto muestra, que tanto enseña y tanto revela. Así que de esa forma pondremos en su lugar correcto los símbolos en nuestra vida. Acudir con menosprecio, dándote igual si llegas tarde o no llegas tarde, importándote poco las formas en las que estás allí, con liviandad o con autosuficiencia. Hay formas externas, hay formas internas, la autosuficiencia, la autojustificación, convencidos, por ejemplo, de que hoy voy a tomar de estos símbolos muy dignamente, porque esta semana me lo he merecido, porque me he portado, porque lo he hecho todo perfectamente, porque... Perdona, si se tratase de nosotros y de lo bien que lo hacemos, y así nos presentásemos delante de Dios, hoy vengo a tomar de estos símbolos delante tuya porque me lo merezco, porque he cumplido. El Señor podría inmediatamente sacarnos una lista que nos quedaríamos perplejos, nos iríamos de muchas cosas que no seríamos ni conscientes en las que le hemos ofendido durante esa semana. Eso no es discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, eso sería participar indignamente si vamos con nuestra autosuficiencia y nuestra autojustificación. Y eso conllevaría las consecuencias que ya hemos mencionado. Así que más bien es sabiéndonos indignos, pero rebosantes de la gracia y el amor de Dios. Señor, he hecho todo lo posible por obedecerte, pero sé que todo ha sido poco y seguramente muy poco. Pero Señor, a pesar de todo, sé que tu sangre limpia todo mi pecado. Y en confianza de tu misericordia y de la suficiencia de tu obra por mí, en base a tu infinito amor hacia mí, hoy puedo participar de estos símbolos, dándote las gracias profundamente. Y así se pone el partimiento del pan en su lugar en nuestras vidas. La comunión no está sometida a una participación de los símbolos. La comunión, hemos dicho, es una realidad espiritual. Por tanto, existe comunión con los hermanos por la vida en el espíritu que tenemos en común, pero esa realidad se representa mediante el simbolismo de la mesa del Señor, hemos dicho, y somos llamados a realizarlo siempre que sea posible. Así que dicha celebración, como hemos visto, puede ser adulterada por nuestros intereses carnales o por nuestros tropiezos personales, de modo que se puede dar el caso de estar celebrando una pantomima, un teatrillo, más que el reflejo de una realidad. Se puede estar, y pongo un ejemplo, puede estar sentado en un banco al lado de otro con el cual participamos del mismo pan y la misma copa, a la vez que aborrezco en mi interior a esa persona que estáis sentada, o la menosprecio, o la desprecio, etc. Y se da, por tanto,
esa terrible paradoja, indeseable, pero más frecuente de lo que muchas veces pensamos. Haciéndolo conforme a la voluntad del Señor, sabemos que la relación entre la comunión de los hermanos, eso espiritual, y la mesa del Señor, eso físico o material, están en íntima relación, hay un íntimo vínculo. Así que la comunión nos lleva a la mesa y la mesa nos lleva a la comunión. Espero no haber sido muy lioso y que hayáis podido entender algo que creo que es muy importante y es fundamental en la vida cristiana y como iglesia local. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente tema. Hasta pronto.